Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. La pregunta del millón. ¿Hemos acabado ya con el bull run de Bitcoin? Y sobre todo, y lo más importante, con las altcoins, hombre, yo con Bitcoin en ningún momento, diría por ahora, con una caída solamente de un 10% desde sus máximos históricos, que hemos finalizado un bull run, pero las altcoins sí que es cierto que la historia ha sido completamente distinta. Aún así, yo personalmente creo que aún no hemos acabado con la tendencia alcista de las criptomonedas, a pesar de lo cierto es que hemos tenido un par de meses negativos. Pero vamos a ver algunas cosas curiosas y yo personalmente espero que al menos algunas dudas que tengáis se os puedan despejar con información que vais a ver a lo largo de este vídeo. Así que dicho esto, comenzamos. Antes de empezar con el vídeo, veremos rápido los índices americanos, como el S&P500 o el Nasdaq, para que entendáis la situación en la cual estamos ahora mismo. Y como bien veis en la gráfica del S&P500, a lo largo de este último año, directamente desde enero del 24, que sería este círculo, que bien veis a la parte izquierda del gráfico, empezaríamos una subida muy fuerte, que de hecho la subida ya comenzó hace bastante tiempo. En esa subida hemos tenido algunas correcciones, como por ejemplo esta que se dio en marzo, de la misma que tuvo Bitcoin, que hizo al S&P500 retroceder casi un 7%. Posteriormente tuvimos la de julio, que hizo al S&P500 retroceder un 10% desde sus máximos. A la caída del 30 de agosto, casi un 5%, me diréis que eso no es mucho. Lo cierto es que sí, para el S&P500 no parece mucho, pero son caídas de hecho bastante grandes. Lo que pasa que como nosotros operamos criptomonedas, pues nos parecen caídas de chorra, pero realmente esto si lo llevamos a las acciones, sí que veríamos acciones cayendo de un 10 a un 20%, que realmente son unas caídas bastante grandes. O sin irnos mucho más allá, la caída que se ha dado justo a comienzos de diciembre, en el que hemos visto al S&P500 retroceder un 5%. Pero si nosotros seguimos en este círculo de aquí, nos fijamos desde prácticamente enero, el S&P500 ahora mismo lleva durante el año 2024 una subida de casi un 30%, con lo que la gráfica sigue yendo para arriba. Y lo mismo valdría para el Nasdaq, que ha tenido prácticamente la misma situación. Como bien veis, pues prácticamente desde enero de este mismo año hemos tenido en el Nasdaq una subida hasta la zona actual de un 30%. Entre medias han habido correcciones, como por ejemplo esta de aquí en julio, que hizo al Nasdaq retroceder prácticamente casi un 20% desde sus máximos. Pero fijaos vosotros que han vuelto a romper los máximos que hemos tenido en julio, ¿no? Fijaos toda esta subida parabólica. Desde entonces y este último año hemos visto un montonazo de acciones en Estados Unidos que han subido muy fuerte. Esto es muy posible que no os interese a la gran mayoría porque estáis más metidos en el mundo cripto, pero creo que son datos importantes que os ayudarán a comparar distintos mercados y que veáis que no todas las altcoins y no todas las acciones se comportan de la misma forma. Por ejemplo, la gráfica de Apple ha roto por encima del máximo de julio de este mismo año y ya lleva una subida prácticamente de un 10%. En cambio, Microsoft no ha sido capaz de romper ese máximo de julio y actualmente está un 8% por debajo de esos niveles. O Nvidia, incluso, que tuvo ese máximo en junio del 24, ha tenido una pequeñita subida de un 8 o un 9%, pero actualmente estaría un casi 4% por debajo. O por otro lado tendríamos Tesla, que ha subido bastante fuerte a lo largo de este último año. Al sector de las criptomonedas y veríamos como algunas, como Ethereum, no han sido capaces de romper los máximos de marzo. En cambio han habido otras monedas distintas, como podrían ser Sui o similares, que esos máximos en marzo los teníamos en $2 y actualmente lleva una subida de prácticamente un por 2 desde esos mismos niveles. Es decir, altcoins fuertes barra altcoins débiles. Lo mismo sucede en el mercado tradicional, pero vamos a entrar en algunos detalles importantes. Bien, en primer lugar con Bitcoin. Como bien veis, Bitcoin está ahora mismo rozando los 90 y casi $5.000. Hemos roto esta última acumulación y hemos distribuido muy fuerte. Actualmente Bitcoin no está haciendo nada más que estar dentro de un rango comprendido, que para mí va desde los $90.000 hasta los $108.000, hasta que se demuestre lo contrario, o bien podamos romper por encima, o de lo contrario romper por debajo. Eso es algo que por ahora no podemos saber muy bien. Por otro lado, tenemos la dominancia en Bitcoin, que tuvo una ruptura muy fuerte en un gráfico
gráfico diario. Como bien veis, esta ruptura que se fue dando a lo largo de los últimos 2 años. Esta ruptura de tendencia recoge una tendencia que ha ido muy fuerte, que esto si lo cogemos en un gráfico semanal lo veréis incluso un poquitín mejor. Si cogemos los últimos mínimos que tuvimos, dibujamos una directriz alcista, la hemos roto, ¿no? Con lo cual, ahora mismo la dominancia en Bitcoin se supone que ha roto muy fuerte, está retesteando en estos momentos, pero se supone que iniciaría de nuevo un tramo a la baja, simplemente por análisis técnico, ¿no? Con lo cual, para mí no ha finalizado aún la subida en las altcoins, porque quedaría una última bajada de la dominancia en Bitcoin que más o menos podría llevarlo hasta el 55 y pico por ciento, 56%, lo cual sería un 2% de caída, y eso permitiría que las altcoins vuelvan a moverse medianamente bien. Por otro lado, pasaríamos a ver algunos datos importantes, como podría ser el market cap total de las criptos y el sentimiento del mercado. Ahora mismo veréis que estamos con un market cap de 3,3 trillones de dólares. Esto comparado con el año 2021 ya está superando con creces ese nivel, ese volumen que tuvimos a lo largo de los últimos 2 años. Aquí directamente podríamos pasar a revisar 3 gráficas que son súper importantes, que las tendríamos directamente yo puestas en TradingView. En primer lugar, el Total 1, que ya ha roto el máximo del año 2021, y desde esos niveles ha subido incluso más o menos un 25%. Aún así, yo creo que debería seguir subiendo, al menos hasta la zona de los 4 trillones de market cap, lo cual supondría más o menos un crecimiento desde esta última zona de un 30 y pico por ciento. Aquí lo que ocurre es que tanto el Total 2 como el Total 3 no han sido capaces de romper por encima de los máximos del año 2021, con lo que, hombre, si estamos en un bull run, es imposible que no se rompa por encima de un nivel de hace 3 años. Los fundamentales en cripto a lo largo de estos últimos 3 años han evolucionado muchísimo. ETFs en Bitcoin, ETFs en Ethereum, halving de Bitcoin que se ha dado este último año 2024, adopción masiva por parte de muchísimas instituciones, Donald Trump, que ha vuelto a ser presidente en Estados Unidos y que el año que viene, 2025, se supone que va a sacar algunas regulaciones que van a beneficiar a los holders de criptomonedas, a empresas cripto en Estados Unidos, y también quieren hacer algunas leyes bastante interesantes involucradas con el sector de las criptomonedas, con lo cual, hombre, yo personalmente no puedo valorar que algunas criptos no sean capaces de romper ni siquiera el máximo del año 2021, pero está claro que hay ciertas monedas un poquitín más débiles en el mercado y habrán otras que se encuentren mucho más fuertes. Pero si la gran mayoría de monedas durante este último año 2024 no han sido capaces de romper los máximos del año 2021, ahí realmente sí que estamos teniendo un problema, porque si me dicen, no, Vlad, pero es que 7 de 10 monedas ya han roto esos máximos, pero la realidad es de hecho completamente muy distinta. Han habido muy pocas altcoins este último año que hayan podido romper los máximos del año 2021. Así que en primer lugar tendríamos el Total 2, que, hombre, tendría que para mí romper ese máximo del año 2021 e incluso desde esos niveles tener una subida de un 20 a un 30% adicional. Y exactamente lo mismo tendríamos para el Total 3, que fijaos que ahora mismo se ha marcado un doble techo con el máximo del año 2021, con lo cual yo buscaría una mini corrección hasta esta línea lila, la cual sería el máximo de marzo en esta misma zonita, y a partir de ahí finalmente romper ese máximo del 2021 e incluso tener una subida adicional. Porque, hombre, la pregunta del millón, ¿cómo es posible que algunos activos como Ethereum no sean capaces de romper el máximo del año 2021? Si nosotros no vamos a un gráfico semanal, no es que Ethereum ni se haya acercado a esos máximos, sino que no hemos podido romper ni los máximos de marzo de este mismo año. Es decir, Ethereum ha tocado los máximos de marzo y se ha dado completamente la vuelta. Eso es como si Bitcoin hubiese tocado los $73.000 y se hubiese dado completamente la vuelta. Eso es algo que no podemos concebir en una tendencia muy alcista del mercado. Porque simplemente nos vale con ir a revisar algunos datos on-chain. Ethereum, por ejemplo, valor bloqueado actualmente cerca de los $70.000 millones. Muy curioso que no nos hemos acercado a esos máximos del año 2021, pero lo cierto es que si nos vamos al año 2024, hemos roto por encima de los máximos que hubo aproximadamente en mayo y junio, de valor bloqueado dentro del mismo ecosistema. Posible que haya sido gracias a EtherFi y a EigenLayer, que han provocado un aumento muy fuerte en el TVL a lo largo de estos últimos meses, pero fijaos que no siguió
seguimos manteniendo por encima de los máximos de mayo y junio, con lo que significa que sigue habiendo bastante demanda con Ethereum. Y lo curioso es que este año han salido los ETFs al contado de Ethereum y fijaos vosotros que generalmente ha entrado bastante dinero al ecosistema. Sí es cierto que al principio se vendieron bastante, aquí más o menos podéis ver un poco la gráfica, pero siempre que veáis más o menos estas velitas verdes significa que ha estado entrando dinero. Aquí lo podemos ver tanto en dólares como en cantidad de monedas de Ethereum. Y como bien veis, estamos hablando de muchísimos días, prácticamente desde agosto, septiembre y octubre, de inflows diarios de 200, 300, incluso casi 500 millones de dólares diarios. Entonces, mi reflexión más simple es: ¿cómo es posible que Ethereum en 2021 llegase a casi 5.000 dólares y ahora que se supone que Ethereum es 1000 veces mejor? Es un Proof of Stake, ha tenido muchísimas actualizaciones a nivel estructura de la empresa, blockchain, es más sostenible para el medio ambiente, han salido un montón de Layer 2 que la ayudan para ser una blockchain muchísimo mejor, han salido los ETFs de Ethereum, con lo cual se supone que estamos teniendo adopción masiva y no es capaz de romper los máximos de 2021. Está claro que va con muchísimo retraso, pero a la vez me hace pensar que ahora mismo está demasiado infravalorada y que los precios que estamos teniendo en muchas altcoins no deberían de estar dándose, sino que ahora mismo Ethereum no solamente tendría que estar en el máximo del año 2021, que está ahora mismo casi a un 50% de distancia, sino que tendría que estar directamente consolidando por encima de esos niveles para seguir rompiendo al alza. Entonces, de hecho, nos sirve únicamente comparar con los niveles de marzo. Es imposible que estando en un bull run, muchas de las altcoins no hayan sido capaces no solamente de no romper los máximos de marzo, sino estar ahora mismo muy por debajo de esas zonas. Como bien veis, aquí tenemos la gráfica de Link, que sí ha podido romper los máximos de marzo, que los teníamos alrededor de los 21, 22 dólares, e incluso ha llegado hasta más o menos 31 dólares por moneda. El caso de Link sí ha sido bastante positivo. Es cierto que ahora mismo se ha dado un poco la vuelta, pero bueno, sigue teniendo bastante buena pinta. Pero si nosotros nos fijamos, tenemos muchísimas otras altcoins en el mercado, como podría ser pues el caso de Polkadot, que mirad vosotros, es que no ha hecho ni siquiera un doble techo en esa zona de los 11,8 dólares, casi 12 dólares, y a partir de ahí se ha dado la vuelta. Y mirad dónde estamos ahora mismo. Esto es inviable dentro de lo que sería una tendencia alcista del mercado entero. No nos gustaría ver este tipo de movimientos, con lo cual, hombre, yo sí planteo rellenar este imbalance, pero hay algunas altcoins que ahora mismo están muy por debajo de zonas que ahora mismo deberían estar tradeando. De hecho, Polkadot ahora mismo tendría que estar operando cerquita de la zona de los 12 dólares y estamos completamente alejados. Lo mismo ocurre con muchísimos proyectos similares, como podría ser el caso de Near, que tampoco ha podido llegar a esos máximos de marzo, que los teníamos alrededor de la zona de los 9 dólares, con lo que, hombre, para mí el bullrun ha finalizado con muchísimas de las altcoins del mercado que no han podido romper por encima de esos niveles. Hombre, pues yo personalmente creo que no debería ser el caso. Nos vale simplemente con irnos a ver el hipotético caso de Solana, ¿no? Que bien veis que también toca esos máximos históricos en 260 y se da la vuelta. Hombre, para mí un bull run real sería que prácticamente todas o la gran mayoría de altcoins fuesen capaces de romper por encima de esos máximos de marzo, y no solamente eso, sino que sigan dando un movimiento alcista. Y por aquí yo personalmente con Solana en 300, 320, 340 ya estoy iniciando un plan de salida, porque para mí ya empieza a estar excesivamente cara y pienso que es un nivel que, hombre, no sé yo si va a actuar como resistencia, pero sí que te diría, oye, yo personalmente creo que vamos a mantenernos un poco ahora mismo a raya, a rajatabla, vamos a empezar a vender parcialmente algunas monedas porque, hombre, yo creo que ya están empezando a estar bastante sobrevaloradas. Pero que tú me enseñes la gráfica de Matic, que está ahora mismo en 0,48 y no ha hecho más durante este último año que tender una tendencia bajista, hombre, pues no sé tú que me puedes hablar de esta moneda, pero si ahora mismo Matic no es capaz de romper esta línea de tendencia bajista, pues yo sinceramente creo que es un fracaso de proyecto. Y no solamente eso, sino creo que es un fracaso de bullrun. Está claro que no todas las altcoins van a volver a máximos históricos, pero hombre, si me estás diciendo que Matic ni siquiera va a ser capaz de llegar a esos máximos de marzo, y como la situación de Matic de muchísimas otras altcoins, pues apaga, chico, y vámonos, porque el mercado entonces está hecho un... bueno, iba a decir una palabra que no puedo decir, pero está el mercado hecho un desastre, y todo eso tendría que estar cambiando a lo largo de las próximas semanas.
Viendo algunas cositas también curiosas, aquí tenemos el retorno de Ethereum, sobre todo porque nos interesa centrarnos, focalizarlos en las altcoins a lo largo de enero, febrero y marzo, en el cual veríamos que enero más o menos es un mes estable, sobre todo lo vamos a estar comparando con el año 2023, 2022 y 2024, y como bien veis en el año 2023 tuvimos un retorno en Ethereum de un 30 y pico por cien, en febrero un 1% y en marzo de un 13%, y luego en abril, mayo y junio también tuvimos meses positivos, pero nos vamos a centrar solamente en enero, febrero y marzo. En enero de este último año no hemos tenido prácticamente cambio, pero lo cierto es que en febrero y en marzo hemos tenido un crecimiento bastante fuerte en general en todo el ecosistema cripto, con lo cual, hombre, yo personalmente considero que no vayamos a tener un mega rebote del copón, pero sí que al menos esperaría algo de subida en algunas altcoins, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que Ethereum contra el par de Bitcoin está ahora mismo llegando a una zona de demanda en un gráfico semanal, como bien veis esta zonita que hemos estado comentando a lo largo de los últimos meses. Hombre, pues yo sinceramente en una vela semanal me gustaría que Ethereum haga algo de este estilo y que al menos intente tocar esta línea azul, que luego ya veremos si cae, pero esa subida ya nos estaría ayudando muchísimo y nos daría muchísimos indicios de que Ethereum al menos durante los meses de enero y febrero se mantiene de hecho bastante alcista. También hemos tenido, ya sabéis, por parte de la Fed subidas de tipos a lo largo de esos últimos 2 años, pero este último año 2024 ha sido bastante positivo, han bajado los tipos de interés bastante, ha bajado también la inflación bastante, aunque lo cierto es que la FONC en la última reunión ha sido bastante estricta. Habrá que ver cómo salen los resultados económicos, ¿no? De inflación en Estados Unidos, vemos cómo sale el paro, el desempleo, los datos del PMI, los datos PCE, los datos IPC, hay un montonazo de datos para poder recopilar y sobre todo ver los pronósticos para el año 2025. De repente no nos podemos volver bajistas porque sí, sin tener nada, una hoja ahí que nos diga, hombre, pues yo sí creo que 2025 va a ser un año, bastante negativo. Por ahora no tenemos esos indicios y yo personalmente por ahora, mientras sigamos por encima de los máximos de marzo en el total 2 y en el total 3, pues es que me voy a mantener alcista. Es imposible pensar en un escenario bajista hasta que no rompamos por debajo de esos niveles. Eso no quiere decir que a partir del punto en el que nos encontramos ahora mismo vayamos a subir. De hecho, yo planteo antes un pequeño retroceso en Bitcoin a 90.000 y en algunas altcoins pues en puntos más importantes, rozando esos máximos que tuvimos en marzo de este mismo año, pero a partir de ahí sí que estaría buscando ciertos rebotes. Así que chicos, espero que más o menos este vídeo os haya ayudado, os haya gustado, por supuesto. En el próximo vídeo hablaremos de algunas altcoins, dejadme en comentarios cuál quieres que comente y nos vemos a la próxima.